¿Qué tal? Hola a todos. Estamos con Emma Morales. Emma, muchas gracias. Es una joven mexicana emprendedora, talentosa, que está en Japón, lleva algunos años. Nos va a contar ahora sobre su experiencia en el proceso de emprendimiento. Emma, pues muchas gracias a nombre de la Secretaría de Economía, de la secretaria, la maestra Cloutier, la subsecretaria de Comercio Exterior, doctora de la Mora, y un servidor Adolfo Laborde. Pues te agradecemos que nos quieras compartir tu experiencia pues en Japón. Cuéntanos un poco. Tú eres una emprendedora, una empresaria que ha logrado adaptarse a estos cambios que la vida nos hacen pues pensar nuestro destino. Y bueno, cuéntanos un poquito quién eres, cómo llegaste a Japón. Y después, bueno, pues daremos pauta a hablar de tus empresas, bueno, de tu empresa, que es de cosméticos y después de café mexicano. Sí, bueno, mucho gusto a todos quienes nos escuchan. Bueno, ya dijeron, mi nombre es Emma Morales, yo soy de la Ciudad de México y estudié Ciencias de la Comunicación, después me especialicé en fotografía y como mi interés por los idiomas me hizo empezar a estudiar japonés. Entonces estudié un poco en la Ciudad de México y después decidí venirme a Japón como para perfeccionar el idioma. Y después de estudiar un año y de muchos esfuerzos, logré cambiar mi visa de estudiante por visa de trabajo. Y al principio, pues, estaba trabajando en una empresa de turismo. Era como parte del grupo de inbound, que es pues, la gente del extranjero que quiere venir a Japón. Entonces yo me dedicaba un poco a conciliar como estos negocios entre Europa o Latinoamérica, bueno, países que hablaran español, portugués o francés, inglés también. Les ayudaba a hacer su tour aquí en Japón, llamaba a los hoteles y lo que sea, ¿no? Pero bueno, después vinieron tiempos muy difíciles para nosotros y para todos. Y entonces me hizo cambiar un poco la rama de mi trabajo. Y como dices ahora estoy en una empresa japonesa que se llama Lenovo Internacional. Y fue un poco ¿qué será? Pues sí, entre esfuerzo y suerte y que todo se alineara, ¿no? Ujú. Y pues eso yo. ¿Cómo fue tu experiencia pues de consolidarte como, pues como emprendedora? Porque a veces pensamos que el emprendimiento uno ya lo trae, ¿no? El emprendimiento es decir, voy a Mm, empezar a hacer negocios porque ya mi familia es empresaria, porque conozco mm, los negocios, pero a veces no es así. A veces, como tú lo comentas, las condiciones, la vida misma te da esa sí. pauta, tomas ese camino y acabas haciendo algo que posteriormente se convierte en una pasión. ¿No es así? Sí, sí, la verdad sí es que yo jamás me pensaba dedicar a los negocios. Yo recuerdo un maestro en la preparatoria, creo que me dijo: deberías hacer negocios", y yo: "¿Qué?". Sí, Ujú, como yo soy mi familia es más como entre actores, actrices, comunicación, televisión, ujú. teatro, y pues yo iba para allá, no iba al mundo de la fotografía. Pero ya estando aquí en Japón, me interesó, bueno, todos alabamos y todos, pues creo que el sistema laboral japonés es algo que se reconoce mucho en todo el mundo. Y me llamó mucho socialmente por qué o a qué se debía y cómo México podía mejorar en ese tema tomando cosas acá. Entonces, el emprendimiento fue algo que yo jamás visualicé. Yo estaba en una empresa de turismo y pues como dices, la situación y las oportunidades me hicieron ponerme en mente en que pues sí hay un camino en el que se puede emprender aquí en Japón y si la oportunidad está, pues deberíamos de tomarla, ¿no? En Claro. parte, pues para mejorar la relación México y Japón y pues porque está, ¿no? Sí. Simplemente. Oye, Emma, ¿y cómo fue el proceso de constituirte como empresa? ¿Qué paso seguiste?
¿Tuviste alguna asesoría o fue de empezar a buscar información? Porque eso también yo creo que les puede servir a mucha gente, ¿no? Decir, bueno, hay un camino o es conforme Dios me da a entender, ¿no? Entonces, si nos quieres compartir tu experiencia de cómo fue este camino, pues en algunos casos difícil, complicado por el idioma, por toda la tramitología, pero te constituiste, ya estás vendiendo en línea, ya estás trayendo café y eso pues es digno de reconocerse. Pero cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia? Ok. Sí, como dices, es muy difícil por el idioma, ¿no? O sea, con un idioma básico de japonés no se podría. No es tanto simplemente por hablarlo, sino porque tienes que saber todas las reglas sociales durante cómo comportarte en una junta de negocios en japonés o cómo comportarte con los enfrente del cliente o si hay, por ejemplo, la persona con la que trabajo, él es japonés, entonces yo prefiero que él hable a que yo hable como porque él entiende más la dinámica, a pesar de que yo entienda todo lo de la junta. Entonces, más allá del idioma, primero es como comprender esas como interacciones sociales, ¿no? Y después de eso, pues ya empezar un poco, porque es diferente trabajar en una empresa y estar como empleada en una empresa a que tú Claro, después tengas que tener las decisiones, ¿no? Sobre esa empresa y más en un entorno que es muy diferente al nuestro, es muy, muy, muy distinto todo, todo. Entonces, después de conciliar esas interacciones sociales, es importante saber separar como las dos culturas, ¿no? En cómo tomaría sí, decisiones en México y cómo se toman en Japón. Y en Japón es un país de muchas reglas, de muchos trámites, de muchos papeles, de cumplir a tiempo, de cumplir requisitos y de hacer esto y no hay camino B, solamente hay camino A. Entonces, muchos de los pasos para constituir la empresa, yo la verdad se las dejé a la persona con la que trabajo, que se llama ujú, Ikemura, porque él es japonés, él tiene la capital y él ha trabajado pues aquí toda su vida, aquí en Japón, ¿no? ujú, Lo que buscaba, bueno, lo que buscamos juntos es crear una empresa meramente internacional, que sí, no, que no sea totalmente los procesos japoneses, sino que también podamos hacerlo como un poquito más amigable para el extranjero, ujú, ¿no? Entonces, ¿qué requisitos se necesitan? Pues eso depende un poco de la empresa a la ujú, que se quiere constituir y como del ramo al que vas, ¿no? Porque si quieres constituir una empresa, tienes que ir a, pues, a las oficinas. O sea, hay sí, oficinas para cada cosa, aquí en Japón para cada cosa. Todo va a estar en japonés. Al principio, tal vez después puedas encontrar un poquito más de acercamiento para el emprendimiento extranjero. Pero mi mayor, o sea, sinceramente, un consejo sería que se hiciera con alguien que es nativo japonés, porque hay sí. muchos trámites muy complejos, hay cosas que para nosotros son muy extrañas o que no entendemos por qué se tienen que hacer así, o que los japoneses dan por hecho que sabemos porque tal vez así se hace en todo el mundo y pues no. Sí, O, efectivamente. Hay ¿no? formas. Entonces, esta recomendación de tener un partner, un socio, un representante legal, si se le puede llamar, es Claro, fundamental, ¿no? Oye, sí. y una vez ya que te constituiste, ¿cuál ha sido este proceso de inmersión al mercado japonés? Porque estás vendiendo al mercado japonés, como lo comentamos, vendes cosméticos, pero ahora estás migrando hacia el comercio de café. ¿No? Ujú. Entonces, ese también es un dato interesante porque hay todo un mercado de potencial para los productos mexicanos. ¿Cómo fue este cambio de los cosméticos al café y cómo te ha ido en general el mercado japonés? Muchas gracias. Sí. Pues sí, al principio la idea de Ikemura era hacer una empresa de cosméticos. De hecho, yo me encargué de 2 marcas para que sean solo pensadas para el extranjero, más allá de Japón. Y después, conforme se fue dando la situación en la que estamos todavía inmersos ahorita, yo desde hace mucho le había comentado a Ikemura y una de las razones creo que por las que decidió trabajar conmigo es porque yo quería realmente internacionalizar la empresa, o sea, no, que no solo fuera Japón, salir un poquito afuera, que es un poquito difícil todavía para la sociedad japonesa. Y una de mis pasiones es el café y tengo muchos contactos en México, especialmente unos amigos que también les interesaba mucho, que trabajan en Kokurucho, la empresa se llama Kokurucho, que les interesa mucho la cultura japonesa y claro, tiene que haber este interés también de la otra parte por la cultura japonesa que esté un poquito como
este entendimiento de cómo funciona aquí, de que a veces los trámites son muy pesados o que a veces son muy concretos, ¿no? A comparación de que a veces en México podemos tener un poquito más de flexibilidad. Y creo que ese ha sido como uno de los retos más difíciles que he tenido, ¿no? Ujú, En la parte de los cosméticos, yo no me hacía tanto cargo en Japón, pero ya después con esta parte de Japón, porque ya es un producto de México y es algo que quiero impulsar y que sí, como dices, hay un mercado bastante amplio aquí en Japón, pues me estoy haciendo cargo de cómo hablarle a este mercado, porque no es lo mismo y no claro. entienden de la misma forma y los mensajes tienen que ser muy distintos. Pero más allá de eso, el reto de saber cómo, conciliar las 2 partes, ¿no? De que no toda la información que me dice México se la puedo decir a Japón, y no Ujú, otra información que me dice Japón se la puedo decir a mí, porque funciona diferente, ¿no? En México me dicen: "Ahorita te lo mando", y si yo le digo en Japón: "Ahorita", es ahora, ¿no? Es como de: sí. "Ah, sí, en 2 segundos me llega la información". Entonces, eso es como muy entretenido, es muy divertido, es muy difícil a veces, pues en mi parte de mi aprendizaje ha sido de falla y aprender y okey, esto no debería de hacerlo así, o esto debería esperarme a decirlo, o esto tengo que decirlo ya ahora, ¿no? Creo que es de los retos más difíciles que he tenido, pero espero poder de esta experiencia sacar como un manual o Sí. algo como más, consejos más concretos, ¿no? Para poder mejorar la forma de trabajo laboral en México. Eso sería excelente, un manual básico del Sí, ABC de cómo un emprendedor, en este caso una chica emprendedora mexicana, puede pues mostrar su aprendizaje en torno a la tramitología, por ejemplo, ¿no? O sí, algunos tips que tú hablas sobre la adaptación del producto al gusto japonés o a las formas o a la forma de tomar decisiones, que es muy interesante. Oye, sobre el ujú, tema porque van a importar cosas de México, como una sí, empresa pequeña, una empresa MIPYME o sí, PYME, ¿cuál ha sido la experiencia como importadores? okey. Pues yo al princi o sea, obviamente la importación depende de cada producto, ¿no? Como en todas partes. En mi caso, yo pensé que era más difícil, porque, pues, yo vengo de México, y Kimura-san me acompañó a aduana en japonés, porque ninguno de los 2 sabíamos nada. Así de que investigamos en Internet, yo investigué en inglés, él investigó en japonés, cada quien hablamos, hicimos una pequeña junta, yo le expliqué cómo funcionaba en México y después de eso decidimos ir a aduanas. Aquí en Japón más o menos funciona así, si quieres alguna respuesta, vas a la oficina y punto. O sea, como que no hay Sí. no le tienes que buscar más, ¿no? Es como algo por esa parte es sencillo, porque simplemente vas, fuimos, a él le explicaron todos los trámites, al parecer no es tan difícil, pero que lo explicaron, llenar fórmulas, llenar requisitos, todo en japonés, saber las reglas, de qué papeles se necesitan en la parte de México, de qué papeles en la parte de Japón, tener el itinerario, estar en contacto con ambas partes, ¿no? Entonces, en la parte del café, la verdad, siento, hasta el momento, siento que no ha sido tan difícil. Y hay muchas cosas que no son difíciles, en verdad, aquí en Japón, como todo sigue cierto papeleo y ciertas reglas, pues no tienes como que andarle buscando de, ay, a ver a quién conozco, o a ver con quién me puedo hacer el contacto, Sí, 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 sí. no, entonces simplemente es como, okey, voy a la oficina, pregunto, me dan los papeles, los lleno, estoy a tiempo, estoy en regla, hago mis pagos. Mientras todo está claro para todos, creo que es lo mejor para importar aquí. Es una forma diferente de hacer negocios. Totalmente. Oye, ya para ir cerrando y no abusar de tu espacio, de tu agenda, Okey. ¿qué recomendación le darías a jóvenes como tú que quieran emprender en Japón? O que estén en México que quieran vender en Japón, Mm, así de bote pronto, ¿qué piensas? ¿Qué les dirías a ellos? Háganlo, no lo hagan, hagan esto, hagan el otro. ¿Qué les dirías a estos chicos que te están escuchando? pues háganlo. Ay, sí, ay, Muy no, bien, pues sí, que es un camino muy difícil, muy riesgoso, pero también muy entretenido. Entonces, obviamente, mi primer consejo sería tener un plan, ¿no? O sea, realmente, porque a veces nos ocurren cosas así de, no, pues hay que, no sé, exportar cubrebocas, pero realmente funciona, o sea, como revisar los precios, ¿no? O sea, ponle ujú, que si vendo 10 pero me cuesta tanto y después, ¿a quién conozco en México para el transporte y el agente aduanal? O sea, tienes que cubrir
todas las cosas y punto por punto, porque no fue fácil. O sea, yo el café me tardé, yo creo que como un año más o menos, ¿no? Ujú, Porque además teníamos lo de los cosméticos y estamos viendo otra cosa y en reunir el capital. Entonces, yo creo que lo más importante es generarte un plan, cubrir todos los aspectos de realmente qué tantos riesgos hay y qué tantos pros y qué tantos contras, porque riesgos no quiere decir que sea todo malo, ¿no? ujú, Entonces, ya después de que tengas ese plan, empezar a preguntar, ¿no? Oye, ¿tú qué haces? Algo que a mí me gusta mucho hacer es conocer gente, ¿pero por qué? ujú, Porque es padre. Y de sí, ahí, pues, igual y puedes ayudar a alguien o te pueden ayudar a ti y hacer contactos, generar como como el grupo con el que vas a ujú, trabajar y separar bien, o sea, separar bien, esto es trabajo, esto es vida personal y los tiempos. En México tal vez no estamos muy acostumbrados a los tiempos. Aquí es muy importante. Entonces, si van a hacer como comercios de México a Japón o de Japón a México, que todo tiene que estar en tiempo, nada puede fallar, no me pueden decir un dato y al día siguiente, ay, eso no era. Fíjate que porque aquí es como ujú, de, nos están mintiendo, sí, entonces sí, no sí, sí, podemos sí, confiar en ellos, ¿no? Y en México se nos vuelan, es como, bueno, X, mañana lo corrijo, no pasa sí, nada. Pero sí, sí. pues sí, mi consejo sería, hagan un plan, establezcanlo bien, hagan números, aprendan a hacer números, que es muy importante. Si necesitan ayuda, pues que me contacten de alguna forma. Yo aprendí, la verdad, yo no sabía nada, yo soy fotógrafa realmente, Ujú, pero es muy entretenido, es muy padre. Sí, háganlo, pero con un plan que realmente sepan que va a funcionar, porque ya que tengan ese plan y se lo presenten a gente que esté interesada en lo mismo que ustedes, va a funcionar mucho mejor, ¿no? muy bien. No lo hagan porque son amigos o porque es familia y nos llevamos muy bien. Háganlo con realmente que es gente que sepa que va a funcionar, porque también es un paso para darnos a conocer como mexicanos y el talento que tenemos, ¿no? Es Muy bien. mucho talento el que hay en México. Hay muchas personas que me han inspirado en México para llevar el camino que yo jamás me imaginé. Pero al ver todo el talento que tenemos en México y que aquí en Japón a veces como, ay, sí, medio conozco México porque los tacos. Y es como, o Ujú, sea, sí, pero hay más, ¿no? Entonces sí, sí, anímense. Japón es un país de muchas oportunidades. Sí hay forma de hacer negocios. Si tienes un contacto japonés es mucho más sencillo y es mucho mejor para el país porque realmente se trata de eso, ¿no? O sea, no se trata de que nosotros llegamos y órale, vamos a hacer negocios, pues es entablar esta relación entre las dos partes, que yo creo que es muy importante, ¿no? Aprender de la cultura japonesa, nosotros brindar de nuestra cultura lo que tenemos, que es mucho, yo siento. es la Y complementariedad, ¿no? Que puede claro, existir en ambas partes. sí, sí, y creo que es muy importante y creo que es algo que los jóvenes a veces tenemos mucho miedo. Ay, sí, yo joven. Bueno, pero bueno. Estás joven. Soy joven, soy joven. Que a veces tenemos mucho miedo porque son trámites y son números y son papeles y no sé a dónde ir y no sé qué hacer y no sé a quién preguntar. Pues poco a poco, ¿no? O sea, obviamente no es un negocio, no se hace en 3 días. Y si se hace, díganme cómo. Ujú, Enséñenme. Pero pues sí, son cosas que poco a poco tenemos que ir haciendo, tenemos que ir armando, nos podemos acercar a otras personas de, ¿tú cómo le hiciste? ¿Tú qué has hecho? Preguntar no hace daño a nadie, bueno, depende de lo que preguntes, pero mientras pregunten en buena onda, no hace daño a claro, nadie y muy bien. aprendes y aprender de todo. Muy bien, ¿dónde te pueden localizar en caso de que haya alguien que te quiera contactar para mayor información de tu empresa, algunos consejos? ¿Dónde te pueden contactar? Pues no sé qué les puedo pasar. Estoy muy activa en Instagram. Si Muy me bien. quieren, ¿Cuál es tu Instagram? mi cuenta personal es como EMM-chan de pequeña. Entonces es @mchan, estoy en Instagram. Ahí me pueden mandar mensaje. Siempre contesto todas las dudas. En el grupo de mexicanos de aquí también siempre estoy muy activa ayudando a todos. Si tienen dudas de Japón, de cómo venir, de si quieren venir realmente o de que si quieren probar, ¿no? Porque a veces no es un país muy difícil, a veces no es para todos. Y pues pregúntenme, yo estoy súper abierta, me encanta ayudar a la gente, me encanta hacer networking, que hace muchísima falta aquí en Japón. Yo encantada de conocer nuevas personas y anímense, o sea,
anímense de salir de su zona de confort. Cuesta mucho, es muy incómodo a veces, pero van a aprender muchísimo y yo creo que todos hemos logrado, todos hemos salido alguna vez de esa zona y todos hemos logrado algo, ¿no? Y pues vean a toda la gente que ha llegado tan lejos por salirse tantito, ¿no? A veces tomamos caminos que no nos esperábamos, a veces sale mal, pero muchas veces puede salir bien. Es mucha disciplina, mucho esfuerzo, pero todo lo podemos hacer, ¿no? Entonces yo estoy súper abierta que me contacten por Gracias. Instagram. Muchas gracias. Bueno, tú eres una muestra de que salir de la zona de confort, dejar a un lado la improvisación, tener resistencia al cambio, ¿no? Quitar esa resistencia al cambio, perdón, puede funcionar y puede traerte caminos tan atractivos e importantes como los que tú estás transitando en Japón. Te agradezco mucho, Emma, por este espacio. Estoy seguro que la información que nos compartes les será de mucha utilidad a jóvenes como tú, a otros no tan jóvenes que quieran pues emprender desde una perspectiva de la BIPYME o de las pymes. Te agradezco nuevamente en nombre de la Secretaría de Economía, de la maestra Cloutier, de la doctora de la Mora y de un servidor Adolfo Laborde este espacio. No, muchísimas gracias por darme este espacio. Yo encantada de hablar más y de compartirla a todos porque siento que eso también hace falta mucho en México y de impulsar a quien sea, sí, pueden ser jóvenes, pueden no ser jóvenes, a quien sea, contáctenme si tienen más dudas, información sobre Japón o lo que sea. Y encantada de saludarte y de estar otra vez aquí platicando contigo. Muchas gracias, Emma. Te mando un abrazo. Muchas gracias, un abrazo, gracias a todos.